Busque por favor, mi hermano, Segunda de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 14. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 14. Quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser útiles al Señor? Voy a hacerla otra vez. ¿Cuántos de ustedes quieren ser útiles al Señor? Muy bien, me alegro mucho que quieran ser útiles al Señor. Todos nosotros de una u otra forma queremos servir al Señor, queremos ser útiles al Señor, y pues definitivamente tenemos que cumplir con algunos requisitos. Y la palabra del Señor a nosotros nos muestra a través de estos textos cómo nosotros podemos ser verdaderamente útiles delante del Señor. Dice entonces en 2 Timoteo capítulo 2, versos del 14 en adelante: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pablo está hablándole a un pastor joven llamado Timoteo y le está dando algunos consejos importantísimos para el ministerio, para servir al Señor. Y entonces le dice Pablo a Timoteo que le exhorte a las personas a que dejen de estar contendiendo en palabras. O sea, hermano, a que no estén peleando con los demás en cuanto a la doctrina. Necesitamos nosotros saber, hermano, que la gente no se va a convertir porque nosotros ganemos una discusión. La gente se convierte a través de nuestro ejemplo. Amén. Usted no necesita ganar discusiones con los no creyentes. Usted necesita mostrar que Cristo es la solución a todos los problemas. Eso es la mejor fórmula para que nosotros podamos convencer a las demás personas, y a través de nuestro testimonio también nosotros podemos hacer pues un buen servicio delante del Señor. Pero sigo con la escritura. Dice en el verso 15, aquí está la parte medular de este mensaje. Empieza con la palabra procura. Diga conmigo, procura. Procurar, hermano, es esforzarse. Procurar significa que nosotros con ahínco hagamos algo, que verdaderamente nosotros estemos dispuestos a hacer todo lo que podamos para lograr ese propósito. Y ahí dice, procura con diligencia. La diligencia, hermano, es que nosotros seamos chispudos, que nosotros podamos hacer todo lo posible. Procurar con diligencia, hermano, es que nosotros seamos intencionales, que nosotros decidamos, bueno, yo lo voy a hacer hasta lograrlo, hasta cumplirlo. La iglesia debe de ser esforzada. Aquella persona que quiere servir a Dios y de verdad quiere hacerlo de una manera efectiva, debe de procurar con diligencia. Esto quiere decir buscarlo hasta lograrlo, haciendo siempre nuestro mejor esfuerzo. Y luego dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, la mayoría de personas el día de hoy, sobre todo los jovencitos, están procurando con diligencia presentarse delante de las personas aprobadas. Y yo aquí, mire, traje un enorme, ¿cómo le llaman a esto, hermanos? Like. Sí parece un like, ¿verdad? Bueno, este es un enorme like, hermano. Y la gente hoy en día, los jóvenes sobre todo, y yo conozco muchos adultos, que hacen todo en su vida, procuran con diligencia presentarse delante del mundo aprobados. Y entonces terminan haciendo hasta lo imposible por ganarse un like. Hay quienes empezaron bailando y luego terminaron poniéndose ropa ajustada y luego empezaron a quitarse la ropa, y ahora hacen cualquier cantidad de cosas, incluso obscenas, con tal de ganarse un like.
¿Sabe usted que yo conozco pastores que se alejaron de la sana doctrina y que ahora ya ni siquiera mencionan la palabra de Dios, no mencionan a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo en sus mensajes? ¿Por qué? Porque están más preocupados por ganar un like, y quieren ser aprobados por el mundo, y quieren ser aprobados por la gente, y quieren ser aprobados por todos. ¿Por qué? Porque la aprobación y los likes también generan dinero, ¿sí o no? Entre más popular en su cuenta, más dinero recibe el predicador, o más dinero recibe el ministerio, o más dinero recibe lo que estén haciendo. Pero la Biblia no dice que procuremos nosotros presentarnos delante de los hombres. Amén. ¿Está conmigo, mi hermano? Usted debe de procurar presentarse delante de Dios aprobado. Y la pregunta el día de hoy es: ¿será que Dios nos está aprobando a nosotros? ¿Será que si Dios nos mira dice, tenés un like? ¿O será que si Dios examina nuestra vida y nuestro corazón nos da un... Hay un par de jovencitas que desde que comencé a predicar están predicando. Yo les doy así, así mire, y Dios también se los da. Ya dejen de platicar tanto bíblico y están platicando en el culto. Dios quiere darle a usted un like. Procure, esfuércese por presentarse delante de Dios como aprobado. ¿De qué te sirve, hermano, ganar todos los likes del mundo si cuando llegues delante de Dios, Dios te va a hacer reprobado? Cuando nosotros deberíamos de presentarnos delante de Dios aprobados. Y dice la palabra, como obrero que no tiene de nada de qué avergonzarse. Qué triste, hermano, ir delante de Dios, tal vez con nuestros dones, nuestros talentos, y decirle: Señor, mira todo lo que yo hice, todo lo que logré, mira esto, mira el otro. Y cuando el Señor nos haga así, paz, regresar con la cabeza agachada, reprobados y avergonzados. Prefiero avergonzarte aquí y que no seas avergonzado delante del Señor. Tal vez tu vida va a tener un par de likes delante de los hombres. Tal vez tu Facebook no es el más popular. Tal vez tu Instagram o tu cuenta de TikTok nadie la ve. Y piensas: ay, es que a mí el mundo me desaprueba. Mis amigos me desaprueban, mis compañeros me desaprueban. Pero eso no importa, hermano. La Biblia dice: procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Como obrero, dice. Oiga, como obrero, como trabajador, como persona que le sirve al Señor, a la gente que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que interpreta bien la palabra de verdad. Le está hablando a aquellos que compartimos la palabra, que hablamos la palabra, que testificamos la palabra a otro. Un ministerio que todos al final nosotros tenemos, el hablarle a otras personas acerca de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a hablar la palabra de una manera correcta. Y cuando nosotros interpretamos la palabra de verdad, sin torcer la palabra, para ser aprobados por los demás, entonces delante de Dios somos aprobados. ¿Por qué razón estoy hablando esto? Porque vendrán días, hermano, donde la sana doctrina será abandonada. Porque la gente dejará de oír la sana doctrina y tendrán ese deseo de oír cualquier cosa que sea agradable a nuestra carne y agradable a los hombres. Hay gente que a mí me hace preguntas tan ridículas en cuanto a lo que es malo o es bueno. Y me dicen: mire, pastor, por ejemplo, ¿será que para casarme por la iglesia me tengo que casar por lo civil?
¿No me querrá usted bendecir nada más así? No, eso es pecado. Aquí y en China, ¿sí o no? Sí, y tiene su nombre. Pero nosotros necesitamos procurar con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen de nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Ahora, ¿cómo me gano la aprobación de Dios? Qué bueno que me lo preguntó, hermano. Dice en el verso 16. ¿Estamos, hermano? Verso 16. Mas evita o deja de prestar atención a las profanas y vanas palabrerías o discusiones, porque conducirán más y más a la impiedad, o conducirán a la gente a dejar de creer en Dios. Ahora, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Dígale a su vecino: ¿quiere ser aprobado? ¿Quiere ser aprobado? Bueno, cuidado con nuestras pláticas. Hay pláticas, hermano, que lo que hacen es llevar a la gente a abandonar la piedad, o abandonar la sana doctrina, o abandonar la iglesia, abandonar la palabra del Señor, a abandonar aquello que ellos han creído en Dios. Y si nosotros seguimos con esa clase de pláticas, entonces seremos delante de Dios reprobados. Vea, cuánta gente yo conocí que en un principio en el evangelio daban, ofrendaban, diezmaban, y después dejaron de hacerlo. ¿Y sabe qué fue lo que los hizo dejar de hacerlo? Una plática con la persona equivocada. Empezaron a oír la vana palabrería, y la vana palabrería de otra persona los hizo abandonar la piedad, los hizo abandonar la fe en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hablamos con una persona que luego de hablar 5 minutos con ella salimos desedificados, salimos desboronados, salimos desanimados? ¿Por qué razón? Porque en vez de darnos algo, de agregar a nuestra vida, destruyó la confianza y la fe que nosotros teníamos en Dios. ¿Cuántas personas seducidas por gente después de la pandemia o durante la pandemia dejaron de asistir a una iglesia por la palabrería? Esa vana palabrería, esas profanas y vanas palabrerías, discusiones inútiles y necias que no nos conducían a nada o no conducen a nada, hicieron que el corazón de muchos abandonaran la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, hermano, están sufriendo las consecuencias. Por eso necesitamos nosotros tener cuidado con quién hablamos y qué hablamos. Seguimos, verso 17. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Otra versión dice: sus malas enseñanzas son como un cáncer que destruye. ¿Sabe que hay gente que le va a enseñar a usted, o le va a hablar a usted, y le va a decir a usted cosas que poco a poco irán avanzando en su corazón hasta destruirlo, como un cáncer que destruyen la vida de las personas? Palabras que nos apartan de Dios, palabras que nos apartan de la sana doctrina, palabras que nos apartan a nosotros de nuestra fe en el Señor Jesús. De eso tenemos que apartarnos. Sigo. Dice en el verso 18, bueno, ahí mencionaba en el 17 a Himeneo y a Fileto. Hermano, cuando usted identifique a los himeneos, menéese de ahí, salga de ahí, porque si lo apartan de creer en el Señor, si lo apartan de la sana doctrina, ahí estamos mal. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En este caso que Pablo le habla a Timoteo, es que aquellos se desviaron de la fe o de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Pero sabe que hay tantas palabras que nos desvían de la verdad, que nos
trastornan nuestra fe en Dios. Aléjese de los que trastornan su fe en el Señor. Si usted quiere ser un buen obrero, hermano, debe de estar firme con la sana doctrina. Sigo, verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca o que adora el nombre de Cristo. Ahora, nuestro fundamento, la verdad absoluta en la cual nosotros estamos cimentados, es la siguiente: el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuántos se creen conocidos por Dios? Nosotros debemos de saber esto, hermano. Dios ya me conoce, Dios me llamó, Dios me escogió, yo soy un escogido de Dios y Dios me conoce y yo lo conozco a Él. Oigo su voz y lo sigo. Ese es nuestro fundamento. Conoce el Señor a los que son suyos, y luego dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Quiere usted servir al Señor, hermano? Alejémonos del pecado. ¿Queremos ser útiles delante del Señor? Bueno, alejémonos de todo tipo de iniquidad, de todo tipo de maldad. Ese es el requisito que Dios nos dice. ¿Para qué, hermano? Para darnos un like. Sigo. Ahorita queda más claro esto. Verso 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ahora, usted conoce, hermano, en toda casa hay dos tipos de utensilios. Seguramente en su casa también hay dos tipos de utensilios. Aquí se refiere, hermano, a la casa grande, o sea, a la casa del adinerado, a la casa de aquel que tiene posibilidades para tener vasos de oro, vasos de plata, para aquel que tiene pues tal vez un palacio. Y dice que en toda casa, en la casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata. Hermano, usted tiene en su casa, estoy seguro, esos utensilios que sirven cuando llega la visita importante. ¿Usted los tiene, mi hermano? Ay, Dios, hermano. ¿Usted tiene una vajilla especial cuando llega el hermano que usted aprecia mucho? Saca de la caja una vajilla que hasta tiene olor a guardado porque usted ha estado esperando la ocasión. ¿Cuántos el día de ayer sacaron una vajilla bonita? Ay, Dios. ¿En qué mundo viven ustedes? Bueno, pero todos tenemos en nuestra casa nuestros buenos vasos, nuestras buenas tazas, nuestros buenos tenedores, cucharas, y ahí están esos utensilios, hermano, de oro y de plata. Y luego dice que también en la casa grande hay de madera y de barro. Aquí están, miren, hermano. Yo hasta de pelte traje. Hay unos vasos que son de madera y de barro. Y estos, pues tal vez son los que utilizamos para diario, tal vez son los que utilizamos cuando alguien llega a realizar un trabajo a la casa y nosotros le vamos a compartir un vasito de agua. Utilizamos el de barro, o nos vamos a buscar el de peltre, hermano, y utilizamos el vasito más sencillo que tenemos. Y oiga lo que dice la palabra: unos son para usos honrosos y otros para usos viles o deshonrosos. Mire, usted va a honrar a alguien y usa un buen vaso. Mire, hermano, usted va a servir algo, un buen refresco, un buen café, utiliza todo lo mejor, porque llegó la persona especial y usted la quiere atender bien, o usted seguramente se quiere consentir. Algo honroso es para darle el lugar a la persona. Llegó una persona de un lugar alto, usted dice: lo voy a honrar
poniendo mi mejor vajilla. Pero hay otros utensilios que son para usos deshonrosos. Ahora, en la iglesia tenemos los dos tipos, hermano. El vaso de honra. Y este vaso de honra es para servir una buena palabra. Este vaso de honra es para dar una palabra de consejería, una palabra maravillosa, aquella palabra que usted da y cuando usted la da dice: esa es la palabra que yo necesitaba, esa es la palabra que a mí me tocó y me cambió y me animó, etc. Esa es la palabra. Y usted dice: Dios me está usando, estoy siendo un vaso de honra. ¿Cuántos quieren ser ese vaso de honra que Dios utiliza para servir su palabra, para animar al que está desanimado, para consolar al que está desconsolado, para dar esa palabra a tiempo que anima, que aconseja, que levanta? Yo quiero ser ese vaso de honra. Y en una casa, en una iglesia, hermano, hay esos vasos de honra y usted habla con ese vaso de honra y ese vaso de honra lo llena a usted de gozo, lo llena a usted de alegría. Ese vaso de honra lo anima y dice usted: ¡wow! ¡Qué lindo hablar con ese hermano! Porque de hablar con él, hermano, después de hablar con él, me edificó, me siento mejor, me siento transformado, me siento animado. ¡Oh, que me hizo el día! Una palabra con ese hermano. Vaso de honra. ¿Usted quiere ser vaso de honra, hermano? Bueno, ese es el trabajo del cristiano. Prepararse para ser un vaso de honra, un vaso que cuando el Señor lo busque esté aprobado. Pero también en la casa hay vasos de madera. Pero ese vaso de madera usted no lo va a usar cuando llega una persona importante. Es para usos viles. Algo vil es algo bajo. Y sabe que hay hermanos que son usados en la iglesia solamente para vilezas. Usted habla con la hermana chismosa y ahí está brotando el chisme, hermano. Y supiste, y ya te contaron, y ya fuiste, y ya oíste, y el que habla empieza a llenarlo de su basura. Yo los llamo hermanos vacinicas. El que entendió, entendió. Porque la verdad, hermano, en vez de ser usados por el Señor, son usados por el enemigo. Y dése cuenta, yo ya los tengo identificados. Esa gente, hermano, solo anda destruyendo. Si por lo que usted dijo alguien se fue de la iglesia, usted es un vaso para usos viles. Si por el chisme que usted contó, esa persona se hirió, un matrimonio se destruyó, si ese matrimonio que estaba tal vez tratando de salir adelante, por su boca se destruyó, vaso vil. Hola, su silencio, hermano, me está atemorizando. Pero usted no puede permitir, hermano, ser el vaso de peltre. Usted tiene que ser el vaso de oro, el vaso de plata, usado por el Señor para usos honrosos. Amén. Se lo repito, verso 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Y dice en el verso 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se santifica, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ahora, hermano, ¿qué es lo que hace la diferencia entre esta clase de vasos de usos viles y esta clase de vasos de usos honrosos? Aquel que se limpia. Dígale a su vecino: debes de estar limpio. Dígaselo más fuerte: tienes que estar limpio. Necesitamos, si el Señor nos quiere usar, hermano, necesitamos ser vasos limpios.
Si yo quiero que el Señor me use, me tengo que santificar, me tengo que limpiar. Si yo estoy deseoso, Señor, habla a través de mí, Señor, utilízame para las naciones, utilízame para tocar gente, utilízame para cambiar vidas. Yo necesito limpiarme, porque el vaso limpio es el vaso dispuesto. Cuando usted va a servirle a alguien, no va a traer el vaso que está sucio ahí en su casa, no va a traer el vaso que está en el lavadero o en la pila, el que está ahí sucio. No, usted abre el trinchante, un vaso que esté listo, que esté limpio. Si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra, será instrumento para honra. ¿Cuántos quieren ser instrumentos para honra? Mire, yo quiero ser instrumento para honra. Yo quiero que usted sea un instrumento para honra. De verdad, hermano, Dios lo quiere usar a usted para bendecir a su familia. Padres de familia, Dios los quiere usar a ustedes para bendecir a sus hijos. Pero ¿sabe por qué muchos hijos no escuchan a sus padres? Porque los han visto, hermano, que solo los usa el Señor para usos viles. Y ahí está el papá, lee la Biblia, hace esto, hace el otro, y el hijo ni coco le pasa, porque no puede ser usado por el Señor, porque es un vaso inútil. ¿Cuántos quieren ser útiles? El que es útil y está dispuesto es aquel vaso que está limpio. Yo me recordaba que estos dos vasitos los tenía ahí en mi oficina, los había guardado en una gaveta y los busqué esta tarde, y cuando los encontré estaban sucios. Y empecé a darle para limpiarlos y limpiarlos, y me llevé un buen tiempo para lograr ponerlos más o menos, porque no logré limpiarlos como yo hubiera querido, porque no tenía todo lo necesario para poderlos limpiar. Incluso, mire, quedó todavía sucio de adentro, hermano, y casi ya no lo usaba porque no me era útil. Ahora, hermano, yo le pregunto, ¿nosotros queremos ser usados para usos honrosos? ¿O queremos ser un instrumento de Satanás, que lo que hace es alejar a las personas del Señor, que lo que hace es apartar a la gente de la fe, que lo que hace es que la gente deje de creer en el Señor? ¿Queremos ser nosotros esos vasos útiles en las manos del Señor? Entonces limpiémonos. No es que el Señor ya no lo va a usar más si usted cometió un error, es de que si usted se limpia, usted se convierte en un vaso de honra. Si usted se arrepiente, el Señor lo va a usar como un vaso de honra. Hermano, ¿qué pasaría si yo le digo al hermano: venga, hermano, usted tomaría en este vaso? Usted diría: ahí está, mire. Ja, sí, dice el hermano. Muy bien. Ahora, si yo le digo: hermano, yo tengo acá, mire, de verdad, este vaso de Haití me lo trajeron. Lo he tenido en mi oficina por lo menos durante 10 años. Nunca lo he lavado, hermano. Es cierto, nunca lo he lavado. Ahí ha estado, hermano, estacionado, con telarañas. Ahí vivió una araña, hermano. Sucio, mire. Y como es de Haití, tal vez hasta brujería hicieron con él. ¿Le sirven su cafecito, mi hermano? No, ahí está, mire. Lo desaprueba. Y sabe que Dios es exactamente igual. La pregunta es: si yo le digo al Señor: úsame, Señor, ¿Él me va a hacer o me va a hacer? La Biblia lo dice: si alguno se limpia de estas cosas. La clave, hermano, es que nos limpiemos de estas cosas para ser delante de Dios aprobados. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay veces escucha uno a una persona, y lo que habla esa persona en una plática, uno dice: ¡ah, qué lindo! ¡Ah, qué bonito! Fue maravilloso. Me siento bien. Pero hay veces, hermano, uno habla con una persona y dice: ¿pero qué pasa?
¿Por qué tanta amargura? ¿Por qué tanto chisme? ¿Por qué cada vez que habla tiene que vomitar un chisme? Tiene que sacar una crítica destructiva para alguien más. ¿Por qué? Porque está siendo un vaso inútil para el Señor y útil para el enemigo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos de nosotros vamos a estar dispuestos para toda buena obra? Amén. Yo quiero que usted esté dispuesto para toda buena obra. Sigamos. Verso 22. Para ser aprobados, dice la palabra, huye también de las pasiones juveniles. Hay que huir de las tentaciones. Una versión que me gustó más, hermano, dice: huye de las tentaciones propias de la edad, dice. Eso es así, me gustó más porque ahí cabemos todos. Que de hecho, hermano, cuando yo tomé la iglesia como pastor tenía 29 años y la gente decía: ese pastor es muy joven, decía. Hoy tengo 51 años y los que decían que yo era joven cuando tenía 29, hoy dicen que sigo estando joven. O sea que estamos jóvenes. Pero usted sabe, hermano, que las tentaciones son diferentes en cada edad. Usted ya se dio cuenta de eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a huir de las pasiones juveniles. La juventud, el ser inexperto, te hace hacer cosas que luego te impiden ser usado por el Señor. Y muchos están diciendo: Señor, yo quiero que tú me uses, Señor, yo quiero ser usado por ti. Pero nuestras pasiones juveniles, nuestros errores hacen que el Señor no nos tome en cuenta. La gente está diciendo: Señor, úsame. Y el Señor le trae el vaso y el Señor dice: no, no lo puedo usar. Y otro vaso y no lo puede usar. Y luego aparece alguien, hermano, en el que nosotros ni siquiera pensamos. No sabe hablar bien en público. Esa persona no está bien preparada. Esa persona ni siquiera conoce un versículo o algo, pero sabe una cosa: está limpio, es útil. Y a esa persona el Señor toma, y a través de esa persona el Señor toca, alcanza, transforma, anima, restaura, consuela a otros. Y hay veces uno dice: Señor, pero ¿por qué me escogiste a mí? Señor, si yo no estoy preparado, no tengo talento, no tengo capacidad. Sí, pero estás limpio. Y alguien podría decir: no, pero yo conozco su vida pasada, yo sé lo que hizo, lo que... No, pero se limpió. Si alguno se limpia de estas cosas. El problema es aquel que, a pesar de oír la palabra, sigue estando sucio y no se santifica y no se arrepiente. ¿Cuántos de nosotros, hermano, vamos entonces a huir de todo lo que nos contamina, de todo lo que nos impide ser útiles delante del Señor? Huye de las pasiones juveniles. Y luego dice: y sigue la justicia. Hágame un favor, dígale a su vecino: sigue lo recto, sigue lo justo, sigue lo que es bueno. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Lo que es bueno, lo recto, lo honesto. Si nosotros hacemos lo recto, ¿qué vamos a obtener de parte de Dios? Su aprobación. Tal vez a nuestro amiguito y a nuestra amiguita no le gusta que nosotros hagamos lo recto. Pero ¿sabe una cosa? A Dios sí le va a encantar. Tal vez la sociedad hoy está llena de pagar mordidas. Hoy todo está, hermano, de irse por la tangente. Todo se trata de hacer algo chueco. Pero lo más importante para nosotros es mantener nuestra aprobación delante del Señor. Y cuando somos aprobados delante del Señor, Él nos va a usar. Sigue la justicia, la fe. Ahí la palabra fe está utilizada de la siguiente manera. Habla de fidelidad, acerca de que alguien pueda tener fe en usted, o pueda usted ser confiable, que usted pueda ser fiel a los demás.
Hay personas que se preguntan: ¿por qué a mí no me usa el Señor? ¿Por qué a mí no me llama el pastor? ¿O por qué a mí no me llama el líder? ¿Por qué yo no puedo ser usado? Y es que, ¿sabes qué? No has sido hallado fiel. Dios no te va a usar si no eres fiel. Necesitamos ser fieles. Sigue la justicia, sigue la fidelidad, sigue el amor. Obviamente, hermano, el amar a nuestros semejantes, el amar a nuestros enemigos, el amar a las personas es requisito para que nosotros seamos usados por el Señor. Y luego dice, y sigue la paz. Cuando nosotros dejamos de pelear y decidimos vamos a tener paz con todos, el Señor nos va a usar. Y luego dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Acá hay una clave importantísima: ¿con quién nosotros nos vamos a juntar? El problema, hermano, es que muchas veces las personas con las que nosotros nos juntamos son las personas que están sucias, y nos ensuciamos y nos contaminamos. Y hay veces yo he conocido personas maravillosas, he conocido personas que aman al Señor, a las cuales el Señor ha usado poderosamente una y otra vez, pero algo sucedió en su vida. El Señor dejó de escogerlas. El Señor decía, bueno, voy a usar a esta persona y voy a bendecir, y este es un vaso de honra y voy a derramar aquí bendición. Pero lamentablemente se ensució y se mezcló con los vasos inútiles, los vasos viles, y no se limpió. Y el Señor dejó de usarlo. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe? Hermano, se echa de ver cuánto el Señor usó a muchos, pero luego dejaron de ser útiles. Pero luego fueron desechados y empezaron a ser útiles solamente para cosas de deshonra, para causar división, para causar destrucción, para causar molestias, para causar tristeza y dolor. Entonces, mi hermano, dice ahí, con los que de corazón limpio alaban o invocan al Señor. Júntate con la gente correcta. ¿Quieres ser usado, hermano? Júntate con la gente correcta. Sigo, verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay cosas, hermano, que solamente van a engendrar o solamente van a traer peleas. Desechemos todo eso, lo necio, lo insensato. Hay veces, hermano, discutimos por cosas que no valen la pena y lo único que generan son peleas. Desechemos eso. Dice en el verso 24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, dice. Ahora, hermano, dice que no debe de ser contencioso. Si usted es peleonero, desaprobado. Si usted es contencioso, desaprobado. Si usted, hermano, es amable, entonces va a ser aprobado. Dice, sino amable. Y luego dice, apto para enseñar. Obviamente, hermano, el que sabe enseñar, sabe enseñar. Y el que no, hermano, ¿qué va a enseñar? Y luego dice, sufrido. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué pusiste ahí, Señor, que el siervo del Señor debe de ser sufrido? Esa es la parte que no me gusta a mí, hermano. ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Tienes que tener paciencia con aquellos que son difíciles de enseñar. Por eso, hermano, es que hay sufrimiento en la enseñanza, porque va a haber gente que no le entra y que se va a oponer a lo que tú quieres enseñar. Pero si somos sufridos y a pesar de esa adversidad seguimos haciendo lo que tenemos que hacer de parte del Señor, obtenemos un like. Dice en el verso 25, ya voy a terminar, solo 2 versos. Dice, que con mansedumbre, o sea que con ternura, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mansedumbre, ternura.
Dice: y escapen del lazo del diablo, en quien están cautivos a voluntad de él. Sabe que para obtener de parte del Señor la aprobación, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, por amor y ternura, con amor y ternura por ellos, porque quizás algún día logren entender la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos. Quiero terminar diciéndole, hermano, yo creo que todos acá queremos ser de una u otra forma usados por el Señor. Todos queremos que el Señor nos use, como les decía, tal vez no a todos en un púlpito, pero tal vez algún padre con su hijo, a un hombre con sus hermanos, a un hijo con sus padres, ser usados de diferente manera. Por ejemplo, ahora hay un grupo que sale, como les decía, para Nicaragua, y gloria a Dios por este tipo de viajes. Cuando yo fui joven, hermano, este tipo de viajes misioneros me cambió mi vida. Fue cuando el Señor me habló para el ministerio. Hizo tantas maravillas el Señor en los viajes misioneros. Pero lo más importante no es viajar, hermano, sino lo más importante es ser usado por el Señor. Y el que quiere ser usado por el Señor tiene que limpiarse de estas cosas. Y cuando el Señor busque un vaso, diga: este voy a usar, porque está listo, está limpio para ser usado. Hermano, que esta iglesia pueda ser vista por el Señor, para ser usada para lo que viene en este tiempo, para este pueblo. No vienen tiempos fáciles, vienen tiempos muy duros, porque las cosas se están poniendo cada día más duras, se están poniendo más difíciles. Esa oleada donde la iglesia está tendiendo a desaparecer en este tiempo, está llegando poco a poco a los países de Latinoamérica. Y nosotros debemos de ser de los que vamos a permanecer de pie, siendo usados por el Señor. Amén. Aleluya. Quiero pedirle que cierre sus ojos un momentito. Y yo le quiero hacer esta pregunta, mi hermano. Y esto es más que entre usted y yo, es entre usted y Dios. ¿Qué hace Dios cuando lo ve? ¿Qué hace el Señor cuando usted se presenta delante de Él? Él aprueba su actitud, Él aprueba su vida, Él aprueba lo que usted está haciendo, o usted es desaprobado por el Señor. Usted lo sabe. Si usted es desaprobado por el Señor, no es conmigo que se tiene que arreglar, es con el Señor. Es con el Señor. Y lo mejor que podemos hacer nosotros es apartarnos de todo aquello que el Señor no desaprueba en nosotros o no aprueba en nosotros. Lo que tenemos que hacer es alejarnos, huir de aquello que nos ensucia, huir de aquello que no nos hace estar aptos para usos honrosos, huir de aquello que nos hace ser vasos usados para destrucción, división, tristeza y amargura. Decidamos nosotros apartarnos de aquello que impide que el Señor nos use el día de hoy. Por eso te digo que esto es entre tú y el Señor. Si quieres arrepentirte, este es tu momento para que le digas al Señor: Señor, perdóname. Yo quiero que la sangre de Cristo me lave, me purifique y me limpie, porque quiero ser un vaso de honra
dispuesto para toda buena obra. Padre, venimos delante de tu presencia esta noche a pedirte perdón, Señor, si de una u otra forma hemos hecho cosas que han ensuciado nuestras vidas para ser desaprobados por ti. Te pido perdón, Señor. Esta iglesia y yo te pedimos perdón a ti, Señor. Si con nuestras palabras nosotros te hemos ofendido, si con nuestros hechos nosotros hemos manchado nuestras vestiduras, si a través, Señor, de nuestros pensamientos o la desobediencia que ha habido de nuestra parte, hemos manchado nuestras vestiduras, perdónanos, Señor, si hemos dejado de ser útiles. Lávanos, purifícanos, lávanos profundamente, Señor, aún de aquellas cosas que nos son desconocidas, que a ti no te agradan, porque queremos ser vasos de honra, dispuestos, aprobados por ti, Señor, para que cuando venga la oportunidad de nuestra boca, de nuestra vida, de nuestros actos, puedan salir las cosas correctas para edificación, para fortalecer, para animar y para hacer. Gracias, Señor, porque tu perdón es infinito y tu misericordia es muy grande, Señor. Hoy recibimos tu gracia, tu misericordia y tu perdón, Señor. Y te pedimos que podamos nosotros tener esa fuerza para mantenernos alejados de todo aquello que nos contamina y que impide que tú nos uses poderosamente para las obras que hay que hacer por delante. Ayúdanos, Señor, y límpianos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y mantengamos nuestras vidas útiles y dispuestas para ser usadas por el Señor. Que pasen feliz noche. Amén.